La definición de una derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esto es, se denomina un cociente de diferencias o un cociente incremental, ¿sí? Al sacar el límite de este cociente incremental, cuando h tiende a 0, ya sabemos que h pues tiende a 0, significa que h es un valor muy cercano a 0, que se acerca, se aproxima a 0. Cuando sacamos el límite de esta expresión, ¿sí? Llamada cociente de diferencias, como vemos aquí sacamos un valor de f de x más h, ¿sí? Cuando h tiende a 0, menos f de x sobre h, ¿sí? Esta diferencia de aquí, pues, me da igual al límite, perdón, a la definición de la derivada. La definición es esto, entonces. Si nosotros sacamos ese límite de cualquier función, nos va a dar la derivada. Ahora bien, de acuerdo a la notación, ¿sí? La notación de derivada es la siguiente. Yo puedo tener f, si yo tengo una función f de x, más bien dicho, puedo tener yo una función f de x. La derivada de esta función se denota de la siguiente manera, como f' de x. ¿Sí? La derivada se denota como f' de x. F' de x. ¿Sí? Y se lee pues derivada de f de x, derivada de la función f de x, o primera derivada también de f de x, se lee de esa manera. Y se lee primera derivada también cuando está una sola comilla simple, esa es una comilla simple, un apóstrofe, si quieren llamarlo también, o una comilla simple. ¿Sí? Esto es la primera derivada. Porque también hay doble comilla, significa la segunda derivada, tres comillas significa tercera derivada, cuatro comillas la cuarta derivada, hoy de ahí se puede poner ya con números romanos, quinta derivada, sexta derivada, séptima derivada, o si no ya se coloca también un número, octava derivada, novena derivada, décima derivada, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en nuestro estudio, pues la primera derivada, f' de x, derivada de f de x, cuando se trata de la primera derivada o primera derivada de f de x, o o derivada de la función f de x, como quieran llamarse, ¿sí? Si tenemos la expresión y, una función y, también se puede expresar de la siguiente manera, o f de x, pues ya saben que es y. La derivada, pues se puede expresar con otra notación, que es así, derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Esto es derivada de y, ¿sí? Derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Es otra notación, se puede poner así. Esto significa derivada de y con respecto a x, derivada de una función y, que puede ser, por ejemplo, x al cuadrado menos 2. Derivada de y con respecto a x es lo mismo que poner y', ¿sí? Derivada de y. Otra notación que se puede usar si nosotros tenemos una expresión, ya por ejemplo la expresión x más 3, ¿sí? La derivada, ¿no es cierto?, de esta expresión. Se puede también poner de la siguiente manera, derivada de x más 3, así, tal como está ahí, con respecto a x. ¿Sí? Entonces puede poner la expresión tal cual, si no la asociamos con la función, con la letra de la función o con la variable, ¿no es cierto?, de la función. Podemos asociarle con la expresión que es x más 3, la función como tal. Derivada de x más 3 con respecto a y, se lee eso. ¿Sí? Con respecto a x, perdón, no a y, derivada de x más 3 con respecto a x. ¿Sí? Estas son las tres formas de notación que se puede expresar una derivada y se puede usar cualquiera de ellas. Nosotros la más común se puede usar, pues podemos usar f' de x, que es la más común de todas. ¿Sí? Ahora bien, la derivada en sí, la expresión, ¿sí? La derivada es igual, ¿sí? La derivada en un punto x cualquiera es igual a f' de x, y la derivada en cualquier punto x es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto, y esto es igual a su vez, la pendiente ustedes saben que es igual a la tangente del ángulo, ¿sí? Entonces, al derivar me va a dar una expresión que me permite sacar la pendiente en cualquier punto, pues eso tiene muchas aplicaciones, ¿sí?
Por lo tanto, vamos a aprender a derivar una función con respecto, pues, a la variable x, y vamos a aprender a derivar cualquier tipo de función. En primer lugar, aprendiendo, pues, con la definición. La definición es el límite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la siguiente función, f de x igual, ¿sí?, a x, o pongamos 2x más 3, ¿sí? Si yo tengo esa función derivada de 2x más 3, perdón, 2x más 3, y yo quiero derivar esta función, la derivada de esta función 2x más 3, pues es igual a este límite, ya que la definición de derivada es un límite cuando h tiende a 0 de este cociente incremental. ¿Sí? En un punto, pues, determinado, ¿sí? O más bien dicho, de esta expresión, cuando h tiende a 0. Entonces, f', vamos a sacar usando esa definición, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Esto dividido para h. Llamémosle como una fórmula, como el límite de ese cociente incremental, como quieran ustedes llamarle. La derivada, pues, es directamente esta expresión de aquí. Sacar esta expresión. Ahora bien, si yo tengo la función 2x más h, ¿qué es f de x más h? ¿Qué es f de x? Vamos a irlo anotando acá. F de x es igual a 2x más 3. ¿Sí? Tal cual, f de x es eso, obviamente ahí está, pues f de x es 2x más 3, eso es f de x, esta es esta f de x aquí. Entonces, en vez de f de x voy a poner 2x más 3 aquí en esta fórmula, en este cociente incremental, en este cociente de diferencia. F de x más h es reemplazar, en vez de x, poner x más h. ¿Sí? Entonces, recordemos, pues en vez de x poner x más h, entonces aquí sería 2, que multiplica, en vez de x, pongo x más h, y esto más 3, más 3. ¿Sí? Entonces f de x más h es igual, en vez de x, poner x más h. ¿Sí? Recuerden que el valor funcional, pues f de 2, por ejemplo, que significaba en vez de x poner 2. ¿Sí? Cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? ¿No es cierto? Eso es f de 2. F de 5, igual, en vez de x poner 5. Entonces sería aquí 2 por 5, en vez de este x poner 5 más 3. En este caso la expresión es x más h. En vez de x más h, en vez de x, perdón, poner x más h. En vez de x poner x más h. Eso es f de x más h. Acá resolviendo, pues quitando ahí esos paréntesis, voy haciendo la multiplicación de 2 por x y 2 por h, quedaría 2 por x, 2x, más 2 por h, 2h, más 3. Y esta expresión es f de x más h. ¿Sí? Pues primeramente saqué aparte f de x, más bien dicho f de x ya lo tengo ahí, y f de x más h lo resolví acá. ¿Sí? En vez de x poner x más h. Luego continúo con el límite usando la definición. Acá el límite, ¿no es cierto? Siguiendo la función f' de x. Estoy sacando, perdón, la derivada usando el límite, usando el concepto de derivada, que es el límite cuando h tiende a 0. ¿Sí? Concepto de definición. Entonces, tengo que sacar este límite. El límite dice que es, tengo que sacar el límite de este f de x más h. F de x más h es esto de acá. Por lo tanto, le coloco 2x más 2h más 3. ¿Sí? Esto de aquí es f de x más h. Vamos a irlo colocando. Esto de aquí es f de x más h. Toda esta expresión es f de x más h. Tal como ya lo colocamos acá, esto es f de x más h. F de x más h. Entonces, pongo tal cual, f de x más h, f de x más h, f de x más h, es esto de aquí, que saqué anteriormente. Menos, ¿no es cierto? F de x, acá abajo voy a poner f de x, ¿sí? F de x es la expresión original, f de x, la función f de x tal cual, ¿sí? F de x es 2x más 3, que lo he colocado ahí. Entonces, entre paréntesis, y aquí está el menos adelante, 2x más 3.
Al final, pues vamos a cambiar los signos de todo ese paréntesis. Dividido para h. ¿Sí? Y listo, así de simple. F de x más h, pues, como observan, esto es f de x más h. Esta expresión de aquí, ¿no es cierto? Que la he sacado, reemplazando en vez de x he puesto f de x más h. ¿Sí? Y f de x, pues, es esta expresión de acá. Esta expresión de acá es f de x. ¿Sí? Simplemente pues reemplazamos en esa expresión, en este límite, llamémosle, quieren llamarle como una fórmula, esto siempre va a ser así, siempre esta es la definición de este cociente de diferencias, f de x más h, f de x más h menos f de x menos f de x, sobre h, pues esa es la definición, ese es el concepto de derivada. Listo. El resto es hacer las operaciones y sacar este límite, y esa va a ser la derivada. Entonces, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Quito este paréntesis, 2x más 2h más 3 menos 2x menos 3, ¿sí? Dividido para h. ¿Sí? H eso es fijo porque es la variable cuando h tiende a 0. ¿Sí? Es el valor del incremento que se le hace a la función, ¿no es cierto? Para determinar justamente esa expresión. ¿Ya? Resuelvo aquí. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ir viendo qué se anula, qué se elimina, ¿no es cierto? Este 2x de aquí negativo se elimina con este 2x positivo, se hace 0, 2x menos 2x es 0, más 3 menos 3 también se elimina, se hace 0, ¿sí? Y lo único que me queda es 2h y abajo h, ¿sí? Muy bien, entonces continuando con el límite, pasando esto a limpio, pues eso sería igual al límite cuando h tiende a 0. Recuerde que todo esto es la primera derivada de f de x. Es que me queda 2h sobre h. ¿Sí? 2h sobre h. Simplificando también aquí, h con h se simplifica y me queda simplemente el límite cuando h tiende a 0 de 2. Simplemente me quedó ahí un 2. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2. ¿Sí? Límite cuando h tiende a 0 del número 2. ¿Estamos? Si ya sabemos límites, pues límite de una constante, 2 es una función constante, el límite de una constante es igual a 2, ¿sí? Ya que sacando pues las propiedades de los límites, por cada h que yo vea aquí, tengo que poner 0, como aquí no hay ninguna h, es una constante, es la misma constante. Por lo tanto, la f' de x es igual a 2. Esta es la respuesta, esta es la primera derivada de la función f de x de la función 2x más 3. La derivada de 2x más 3 es igual a 2, ¿sí? Esa es la respuesta.